Diana, buenas tardes. Estaba mirando mensajes. Ya me comuniqué con la profesora Vanessa a ver lo de los certificados laborales, porque pues siempre se demoran en no pasan los días. Entonces, esperemos a ver, ya va a comunicarse a ver si nos permiten subir el certificado laboral. Bueno, chicos, están escuchando y viendo pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, estábamos en que Karen nos había señalado un parche que era este, ¿cierto? Les preguntaba yo, ¿qué consideran ustedes que es? ¿Parche o corredor o qué será? ¿Qué será eso? Ese es un corredor, profe. ¿Por qué? No, porque ese es un parche. ¿Cómo? ¿Por qué dirías que es un corredor? No sé, no alcancé a ver quién era el que me estaba hablando. Yo creo que es un parche, profe. Bueno, ahí la respuesta yo les diría, no sé. ¿Por qué no sé? Porque hace falta ver qué hay acá abajo. Acá este arbolito que está acá nos está impidiendo ver qué es lo que hay acá abajo. Si hay otro parche más grande o si esto es de Profe, manera... es que no tengo, sí, ese diría que es un corredor, pues, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque allí abajo no hay, o sea, quitando ese árbol por donde se marcó, no hay, no hay nada, no hay parches, digamos así. Bueno, Sí sería un corredor, o sea, es... ahorita me asomo y miro bien a ver si es cierto o es... Asómese un poquito, no, en serio, haga la cabeza hacia arriba y no le alcanza a ver. Ahorita Profe, no. vaya y corte ese árbol que está ahí, que está estorbando. No, pobrecito el arbolito. Ahorita me Si asomo. mira ese, profe, si mira ese arbolito que está ahí, profe. Sí, Ese no en lo es. real, profe, ahí no hay nada. Y ahí para abajo sigue solo un potrero. A ver, espérenme, me asomo. Ya me hicieron dar dudas. Profe, no se vayan. Ya les mando la foto al WhatsApp. ¿Una vez se fue para Paso? Sí. Puta, que venga el Darío rápido. Quedamos en las mismas porque, o pues yo no sé, yo sigo viendo más árboles que tapan. Ahí les mandé al grupo para que vean y me digan si es parche o es corredor. ¿Qué es? Se tiene que uno irse más allá, pues a tomarle bien la foto, porque los árboles lo tapan y no se ve. Corredor. Sí, chicos. Es lo Entonces, ahí mismo. para cuando pasen por ahí, les dejo la tareita de ver si es un parche, un corredor y me manden la foto. ¿Listo? Entonces ahí ustedes ya, ya verán, ¿listo? Entonces vean que necesitamos un entendimiento espacial de todo ese territorio del cual estemos hablando. Y bueno, ¿y qué dirían de estos cositos acá que andan como solitos? ¿Qué será eso?
¿Qué dirían que es esos pobres arbolitos ahí? ¿Se podrían utilizar para restaurar o no? Claro. ¿Cómo los utilizarías? ¿O cómo harías para restaurar, para quitar esa cobertura solo de pasto ahí? Profe, pues ahí fácil. Ahí. ¿Cómo sería fácil? Profe, pues hace como dése cuenta que es una ladera, y Ajá. dése cuenta que esa loma se puede estar perjudicando y como no tiene ningún palo, se podría hacer una reforestación para que la loma pueda pues adherirse, ¿no? Para Ujú. adherirse, expansía. Entonces ahí se haría una reforestación de cada 50 centímetros, tipo lineal, así, forma de cuadrícula. Pim, 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 pim. Pero pues no sé, no hay No se primero. puede hacer Profe, eso. Lo que tocaba hacer Porque- es un estudio de suelo porque pues no se sabe en qué condiciones esté ese suelo. ¿Qué tal sea un potrero de ganado? Entonces pues para reforestar sería muy complicado por las Pero pisadas. date cuenta, pero imagínate, digamos que esa loma se vaya a venir, pero vos para hacer una reforestación no creo que toca hacer un estudio de suelos. O no sé si Sí, me Daniel. equivoco, yo Claro, cuando... tienes que hacerlo porque qué tal Claro, sea Daniel, te toca. es un Pero Daniel, imagínate que vaya a un venir esa suelo loma. de ganadería, es muy difícil reforestarlo. No, ¿sabes sí, por qué? Daniel, Entonces es muy normal Porque que yo estoy haciendo la reforestación de ese cuenta ahí arriba con el proyecto de la profe Diana. El trabajo que estoy haciendo es de reforestación y es una parte zona ganadera. El problema de nosotros la también lo hicimos. ganadería es que Complicado, Daniel. sí se Pues puede, no pero sé. toca ver en qué punto está, porque Y ahí toca hay un punto en que utilizar pierde varias todos los nutrientes Y estrategias. del no se suelo. puede hacerlo de manera lineal, como dices. No, tampoco, eso es Pues no verdad. lineal, no, pero si se puede reforestar, pues toca Y buscar la tampoco se manera puede de que hacerlo sea. cada 50 centímetros. Nosotros ya lo hicimos y no se puede. Eso sí lo podemos asegurar. No, papi, ahí sí se equivoca, porque usted puede cogerlo, profe, depende del aquí hay palo, vaya muchas usted variables, profe. a reforestar. ¿Cómo? Porque si vos siembras de ese palo de aliso, es una sola varita. Y eso se lo Eso hace es cada 50 cada metro. Pero dependiendo es del que es lo árbol que que dice vaya a Joana. utilizar. Es que verás, nuestra Eso zona también, pero de eso es que depende de reforestación, muchos factores. sí, Depende de es que muchos verás, factores. nuestra zona de reforestación, aparte de tener, como se dice, la falla de Bellavista por la erosión, que es un suelo prácticamente sin nutrientes, ese suelo lo utilizaron para zona ganadera, que es otra pérdida más. Entonces nosotros lo sembramos con tres distintos tipos de árboles, de los cuales de esos tres, solo uno, y si acaso veas, medito. Es Sí, la verdad, en sí. una zona donde ¿Sabes hay por? un ganadero es muy complicado. O sea, no es porque sea la zona ganadera, también puede ser un factor. Pero date cuenta que los suelos para Bellavista son muy ácidos y el tipo de árbol que se va a utilizar, cualquiera no va a crecer. O sea con el trabajo que estoy haciendo, que le estaba haciendo, pues, es trabajo que toca entregar, allá la arbolización fue con puro palo de aliso, porque es el que más se adapta casi a ese tipo de suelos. Pues yo diría que sí se puede reforestar, ¿no? Sí, Por Pues, esta sí yo se digo puede, que lo hay, que pasa es que profe, va a ahí ser hay un poco muchas variables. complicado. es que sí, depende de muchos factores, pues, pero poder sí se puede, Porque pero imagínate, depende date de cuenta, muchos si factores. ustedes se dan cuenta yendo para Colón Date de cuenta. fíjese entonces, fíjate que yendo en esta loma de Don Franco Mera, esa loma la reforestaron con puro palos de aliso, no ha pasado nada. Que sé que los palos se van a demorar en el momento de crecer, sí, por la falta de nutrientes, pero de todas maneras sí se puede hacer la reforestación. por eso, pero pues igual tienes que ver también lo que nos ha enseñado la profe, en lo que vas a invertir. Ahora la adecuación, lo primero que tendrías que hacer si es zona ganadera es la adecuación de suelo. Y ya de Obvio, ahí a esperar a pero es que que sí va a sí ser, o pero sí es no. zona ganadera, ¿no? Pero si no va a ser zona ganadera, ya va a ser un resguardo. Por eso te digo, pues es que primero tienes que hacer el estudio de suelo. Pero si yo o sea, no sé, ahí sí no voy, pues ahí sí iría en contra, no sé si la profe me corrija, ¿no? De todas maneras, si yo quiero hacer una arbolización, no cogí siembra. No, qué gusto. No, Daniel, es No, más, ve.
Verás, No, nosotros hay fuimos allá muchas y un variables man que ahí. controla ese tipo de suelos, él nos dijo, muchachos, dijo, si en tal caso, dijo, si quieren hacer la reforestación, cojan el ecosistema de referencia que sea en esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque además de que pasa la cascada, tiene sobrepastoreo, dijo, yo ya lo he sembrado más de 3 veces y no resulta. Entonces, como para, digamos, que no se pierdan esos árboles, no se los tiene que hacer de manera lineal, porque en caso de que si, digamos, tú lo haces así de manera lineal, como dices, las raíces no van a generar esa especie de malla. Entonces, nos recomendó de manera de zigzag. Y pues por otra parte, no toca tener más que todo distancia, una distancia prolongada, no toca tener esa distancia porque en esos derrumbes, digámoslo así, o donde hay sobrepastoreo, no se sabe qué pueda pasar. Entonces, si vos siembras un árbol a 3 metros y ese árbol que primero sembraste se va, esos 3 metros quedan sin reforestar. Entonces, primera recomendación del señor, Mírate, hacerlo Sebas, yo no zigzag. sé. Sí, o sea, yo te entiendo esa parte. Bien, pero imagínate, ¿no? O sea, ¿En qué parte yo no, está o sea, reforestando? de Bellavista hacia arriba, en la finca de mi papá. Que nosotros ya fuimos y pues... Imagínate, o sea, todo ese trabajo de muchos años, no sé, la profe no sabe de esto, pero yo creo que Javier sí. Hubo una reforestación, un proyecto que hubo para todo el Valle de Siundo. Sí, Hubo una es que reforestación ahí lo y la que gente pasa, no hizo compañeros, ni un estado de suelos, fueron sembrando así árboles y ya, o sea, pero fue en forma de barrera, digamos, en todo el contorno. Pero se hizo la reforestación y los pasos que daba el ingeniero, yo me acuerdo a veces eran de 30 centímetros, en caso, depende del árbol, o sea, si necesitas de esta lisa o si necesitas acacia, digámoslo, te mandaba hasta de 30 centímetros, era bastante tupido, en forma como dice Sebas, de zigzag y también lineal. Entonces yo digo, pues, o sea, Corpo Amazonía cuando sacó ese proyecto, no hizo, o sea, solo legalizó fue la plata ahí, con todo lo que estábamos hablando, no hicieron un estudio de suelo. sí, Lo que sí, dice el estoy de compañero, acuerdo, pues sí, Daniel. Lo sí, que pasa es sí, que pasa eso. hay, compañeros, hay muchas variables, ¿sí me entienden? Se hizo una restauración en una zona donde hubo una falla geológica, supuestamente una falla geológica, no sé si por estudios ya bien tecnificados, fue una falla geológica, pero se hizo una restauración de un suelo en el cual se completamente quedó tierra amarilla. ¿Y qué fue lo que hicieron? Invertir plata para traer árboles nativos de la parte de arriba de la montaña y los sembraron. Y obviamente esos están creciendo, que es muy despacio que ellos crecen, pero están creciendo y se está restaurando en la parte donde se hizo ese derrumbe. Entonces, aquí la vaina donde está esta montañita, obvio que se puede hacer lo mismo, pero yo diría mi estrategia sería que esas especies que están aquí, estos poquitos árboles que se mira aquí, como ya están adaptados a esa zona, a esa tierra, sería coger semillas de esos mismos y pues obviamente después trasplantarlas a ese lugar. Sería como una estrategia, no sé. O sea que Bueno, son, exacto, no son difíciles, pero tampoco imposibles. Pero yo lo miraría y lo tomaría de esa manera. No sé. no sé, profe, si ahí me equivoque, pero o sea, si realmente necesitamos si necesitamos hacer una reforestación, o sea, ¿cómo va una reforestación? No para que hacer un estudio de suelo, si realmente se necesita proteger esa ladera, o sea, ¿Alguien no más quiere entiendo ahí, aportar o ya puedo dar mi aporte? Y otra de las cositas que se tendría en cuenta aquí, si fuese que restaurar esta lomita que está aquí, sería, yo leí en un documental que la naturaleza es desordenada, ¿sí me entiende? Entonces, aquí se podría no sembrar solamente a 30 centímetros, aquí es de sembrar, es por donde uno quiera, sino que uno ya trataría es como de coger un ejemplo. La primera parte de arriba empiezo a restaurar, pero no de esa manera, de 30, de 40, de 1 metro, bueno, no sé, porque pues la naturaleza es desordenada, porque uno va a una montaña y obviamente hay palos por todos lados, árboles de cierta especie, de una especie, de otra.
entonces están inmersos por todo lado. Entonces, aquí la restauración sería, o sea, desordenada, o sea, y eso también lo pude más o menos entender en un pedazo que estaba restaurando Brian Coral, no sé si lo conocen, que él es ornitólogo y eso de avistamientos de aves, y hizo una restauración pequeña también aquí en Bellavista, donde están los columbios. Entonces también de esa forma él lo fue haciendo poco a poco, y ahorita ya se van mirando los cambios, y obviamente pues hay un cierto número de especies de cada una de las especies, y él la sembró así, o sea, como quien dice, a la tonta tolondra. Está mal, pero yo creo que eso sí da resultado, eso así, porque sí he mirado que se da resultado. No sé. Vale. ¿Alguien más? Pues, profe, dando razón a los compañeros, o sea, en un proyecto, pues sí se debe hacer en una restauración, un estudio de suelo y eso, pero ya que no sé, sea un proyecto, ya sea una persona, digámoslo así, empíricamente, pues sí podría coger un arbolito y sembrarlo y esperar a ver si crece o no. Sí, chicos, hay muchas metodologías de restaurar ecosistemas, ¿sí? Yo en esta clase les he dicho, básense en la bibliografía, ¿cierto? Porque pues la bibliografía da razón de algunas metodologías que se puedan implementar. Ustedes ya me hablan de la metodología de ladera, de zigzag, de recta, ¿cierto? Ya va a depender de las condiciones de ese terreno, ¿sí? Lo que para mí sí sería de pronto para hacer un buen proyecto de restauración, de tal manera que se inicie y se termine bien con la culminación, no sé, digamos, de todo esto restaurado, que se vea una estructura así, más o menos heterogénea, de un ecosistema heterogéneo. Sí considero necesario el análisis de suelo. ¿Por qué? Porque un análisis de suelo incluye caracterización química, caracterización biológica, caracterización estructural de ese suelo. Si sabemos si ese suelo está estructuralmente bien dispuesto o mal dispuesto, se podrán tomar las medidas pertinentes, ¿cierto? Si está bajo un fenómeno de pisoteo, se necesitará realizar la metodología para disminuir ese grado de pisoteo, además de la cantidad de nutrientes que hay dentro de ese suelo, si los nutrientes que tiene el suelo van a ser buenos o malos para cierta especie. Yo por ahí les decía, en las especies vegetales que vayan a utilizar, especifíquenme por qué las van a utilizar. Unos me hablan de porque son fijadoras de nitrógeno, otros me hablan de porque ayudan a darle estructura al suelo, que ayudan a dar cobertura vegetal, que ayudan a fomentar la producción de materia orgánica, ¿sí? Ya depende, ¿cierto? Entonces, entendiendo también esas características de ese suelo, en ese artículo que yo les subí, dice, caracterizar la física y químicamente el suelo. Solo un grupo me dijo, profe, eso no lo podemos hacer, no tenemos ni los instrumentos de laboratorio, ni los instrumentos químicos para analizar qué nutrientes y qué organismos tiene ese suelo. Obviamente ninguno de ustedes lo va a poder hacer porque eso se necesita de muchos equipos de laboratorio, de muchos reactivos, ¿sí? Pero es importante entender las características del suelo porque el suelo nos va a ayudar a fomentar o a cultivar o a producir esas plantas que vamos a cultivar y que de alguna manera nos dé a entender cómo van a crecer estas plantas, si tienen algún nutriente en exceso o tienen algún nutriente en deficiencia, ¿sí? Entonces, esto nos va a ayudar a entender. Obviamente, lo que les he hablado, la plata es un factor que lo limita a uno mucho, ¿cierto? Entonces, como lo decía Javier, muchas veces hacen esos proyectos a la tonta tolondra, algo así, al desorden, ¿sí? Y sí, muchas veces yo creo que en ecología, a los que vieron ecología, les di leyes de la ecología. Una de las leyes dice, la naturaleza es sabia y sabe lo que hace, ¿sí? Entonces, los árboles dispersan semillas para todo lado, esas semillas van a caer en algún lado, algunas de ellas podrán germinar, otras no, dependiendo de las condiciones ambientales que se puedan manejar, ¿sí? En ese caso ya depende de cómo ustedes conozcan su territorio, por eso creo que la mayoría de grupos me decía, no, es que el terreno es de mi tío, es de mi primo, es de mi amigo y él ha hecho esto, esto y esto, nos aconseja esto, esto y esto. Les he dicho,
esa información es valiosa. Citen a la persona, busquen en normas APA cómo se cita la información bibliográfica, porque esas personas han trabajado allá, saben qué condiciones tiene el terreno y a partir de ese conocimiento se pueden basar también. La bibliografía no dice, no habla exactamente del terreno que ustedes están restaurando, hablan de otro terreno que ustedes estén restaurando, ¿sí? Entonces ya depende de esa plata que se tenga, de esa, como les decía, de esa mano de obra que se tenga, de esos recursos, de esa instrumentación y pues de todo eso, como les he dicho, ya va a depender esa planeación de ese proyecto, ¿sí? Daniel, dime. Daniel. Sí, profe. Entonces una pregunta era, sino que ahí tiene toda la razón. O sea, yo estaría de acuerdo con estudios de suelos, pero para saber qué planta se va a sembrar. O sea, para saber la especie de planta a la cual uno va a sembrar en el terreno. Con eso sí estoy de acuerdo, pero pues hacer un estudio para a ver si se puede sembrar árboles, pues no sé, ¿no? Pues estoy equivocado. Pero pues es que no entiendo, cuando hablas de saber qué plantas se van a sembrar, pues los árboles son plantas, entonces ahí te estás como contradiciendo. No, o sea, digo, en el momento de hacer el análisis de suelo, o sea, saber la clase de árbol que uno va a reforestar. Ahí sí, o sea, el otro decía, va a ser una reforestación, o sea, no es como le explico. O sea, tan importante el estudio, o sea, que si se puede sembrar o no se puede sembrar. O sea, quiero hacemos la forma de la clase de planta de la cual uno va, perdón, en la redundancia, a reforestar. ¿Sí me entendió o no? Sí, claro, sí, ahora sí te entiendo, no para saber si se puede o no se puede, sino más bien para saber qué plantas se van a poner. Pues sí, ahí sí ya depende, digamos, en el caso, les hablaba de un análisis estructural del suelo, de un análisis químico, de un análisis físico y de un análisis biológico, ¿cierto? Dependiendo de esas comunidades que se encuentren en el suelo, de bacterias, de hongos, dependiendo de esos nutrientes, de esas condiciones de pH del suelo, de esa estructura del suelo, pues se va a poder entender. Obviamente que si el suelo tiene una muy mala estructura, tocará tomar procedimientos en los cuales se le empiece a dar cierta estructura al suelo, que lo ideal en general es empezar a implementar plantas que ayuden como al sostenimiento de ese suelo, que digamos que no fomenten ese proceso de deforestación, sino que lo ayuden al sostenimiento. El mismo suelo por sí solo se va a poder ir regenerando, obviamente que es un proceso muy lento, ya sabemos que hablar del suelo es hablar de eras geológicas, ¿cierto? Pero pues para el tiempo humano esto se fomenta en general, y yo creo que ustedes ya saben algo con lo que han visto con la profe Adriana, implementación de plantas, de ciertos tipos de tierra, de materia orgánica para darle una estructura a ese suelo de tal manera que se pueda sembrar algo, ¿sí? Entonces allí pues lo que se necesita, como les digo en ese artículo que yo les subí, se habla de un análisis físico, químico y biológico, pero pues obviamente ustedes no tienen la capacidad, no tienen los laboratorios, no tienen los químicos, no tienen la plata para hacer esto, por decirlo así. Y además que el tiempo del semestre es muy cortico para hacer esto. Estos análisis demoran hasta 1 o 2 meses porque toca tomar muestras de suelo, analizar esas muestras, ver qué organismos hay, ver a partir de esa tierra qué nutrientes hay, qué hay en exceso, qué hay o que escasea, qué nutriente escasea, si hay contaminantes. Eso es un proceso complicado, pero de que se puede, se puede. Por eso les digo, el proceso de restauración es un proceso lento, ¿sí? Entendiendo que hay que entenderse bien cómo se encuentra la estructura de ese suelo, pero pues si hay la inversión, si hay la plata, si hay las ganas de restaurar, obviamente se podrá hacer un muy buen proyecto. Bueno, y les decía que estos arbolitos sí los podrían aprovechar. De pronto sí, puede que sí, pero pues lo más seguro es que en algún momento estos árboles así solitos les quedará muy difícil sobrevivir, ¿cierto? Porque no hay una cobertura vegetal que les ayude a cubrir de pronto ese suelo circundante en el cual estén. Ahí de pronto, como lo decía Javier, para hacerlo
a la maldita sea, digo yo, ¿sí? Entonces sería coger ese banco de semillas que ha dejado alrededor esos arbolitos, ¿sí? ¿Qué les había dicho yo que era el banco de semillas? ¿Nadie? Bueno, el banco de semillas son todas esas semillas que están dispuestas en el suelo que caen a partir de estos arbolitos. Aprovechar ese banco de semillas, ¿cierto? Generar las condiciones para que esas semillas puedan germinar y hayan de esos mismos individuos, vayan creciendo de tal manera que se vayan formando unos primeros pequeños parches. Ya después del proceso de crecimiento de esas plantas, pues se aprovecharán esos parches para generar que esto se vaya restaurando, ¿sí? Entonces, pues eso ya va a depender lo mismo de las condiciones, de ese terreno, de la plata, del tiempo, de todo eso que ya les he dicho durante todo el semestre, ¿sí? Y bueno, les traigo este ejemplito también, que pues me pareció también muy diciente. Esto sí ya es a partir de la implementación de sistemas de información geográfica, cogiendo estas imágenes de tipo satelital, ya viéndolas dispuesto en este programa y entendiéndolas. Tenemos un paisaje donde podemos encontrar que pues este paisaje está este ecosistema está muy fragmentado, o los paisajes que pertenecen a este paisaje, perdón, los ecosistemas que pertenecen a este paisaje están siendo muy fragmentados, ¿cierto? De tal manera que se ve un parche de tamaño grande, unos parches, bueno, medianitos y otros pequeños, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿qué es lo que se puede más bien les pregunto, ¿qué formas presentan esos parches de acuerdo a lo que hablamos? ¿Qué parche es más grande? ¿Qué parche es más pequeño? ¿Cuál está más cerca a cuál? Y entendiendo eso, de pronto ustedes cómo pondrían esos corredores entre esos parches para generar ese proceso de restauración. ¿Qué dirían, chicos? ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo, profe? Es que le Pues escuché entrecortado. inicialmente, Ujú. a ver, espérenme. Bueno, mientras Ya, piensa este Joana, con este, bueno. Ajá. espérenme, o sea, este con este, estos dos, Sí. sería este como los más cercanos, ¿no? Pero no sé, o me quedaría la duda con los dos larguitos, o sea, con estos dos, Ajá. no sé. Profe, Sí, dime. a Brian. ver, pues no sé, se podría interconectar entre todos, pero sería difícil, pero la compañera tiene razón. También se podría decir que este Ujú. con este, para unir todos, yo diría. Ujú. Este con este, así, entre los que están a más corta distancia a los que están más largos. Ujú. Acá sería otro y acá sería otro. Así sería. Para que Ujú. todos los parches estén interconectados y haya una mayor diversidad de especies entre los parches y también intercambio de especies y que puedan migrar entre ellos. Exactamente, ¿sí? Entonces ahí lo que, perdón, les borro sus dibujitos. En general en un proceso en un proyecto de restauración, lo que lo limita a uno es el tiempo y la plata, ¿cierto? Joana, si puedes apagar el micrófono, por favor. Entonces les decía que tranquila, no te preocupes, lo que lo limita a uno es el tiempo y la plata, ¿cierto? Y fomentar la formación de corredores, lo que tiene que hacer uno es básicamente como un proceso de restauración, sembrar de estas mismas planticas que están entre estos parches, sembrar planticas entre parches que pues lo que le ayuden a uno sea ayudar a alguna manera a interconectar parches. Muy bien, como lo dijo Joana, como lo dijo Brian, ¿sí? Entonces, lo que se pretende, como les digo, lo que lo limita a uno es la plata y el tiempo. Entonces, lo que se pretende o lo que se debe hacer de acuerdo a estas limitaciones, pues es unir
parches más cercanos. Entonces, en este caso, este parche grande es el fundamental, ¿sí? El más importante de todo esto, ¿cierto? Entonces se uniría el parche grande con este pequeñito, también acá está muy cerca, también se podrían unir estos dos, se podrían unir estos dos, ¿cierto? De pronto no sé si sea más cerca de acá a acá o de acá a acá, no sé, o será la misma distancia, dirán ustedes. Si es la misma distancia entre los dos, o de pronto entre este y este sea más lejano, ¿cierto? Acá obviamente muy fácil interconectarlos, están muy cerquita. Acá pues lo más fácil entre conectar este y este sería conectar este y este, ¿cierto? Y pues este y este, ya quedaría un poco complicado acá, ¿cierto? De acá a acá, o de acá a acá, o de acá a acá, porque este sería el parche más lejano, ¿cierto? Entonces se quedaría un poco complicado, de acuerdo a las condiciones del terreno, por acá de acuerdo a lo que veo como que hay viviendas y demás, si no estoy mal. Entonces toca tener muy en cuenta eso, ¿sí? Las condiciones del sitio, la geografía, la disposición, no sé, de especie, de poblaciones humanas, entonces ya dependerá, ¿sí? Pero lo que se hace en general, suponiendo que acá no hay poblaciones humanas, lo que se hace es unir los parches más cercanos entre sí. Pues de esta manera se va a fomentar que, pues de alguna manera, haya recambio de especies entre parches y de alguna manera que empiecen a aumentar su tamaño, ¿sí? Empiezan a aumentar su tamaño, empiezan a aumentar la cobertura vegetal dentro de ese paisaje y pues empieza a restaurar, a recuperar parte de ese ecosistema que está en proceso de recuperación. ¿Sí? Ya les he dicho, depende mucho de todos esos factores, ¿sí? Pero lo que se va a pretender hacer es conectar los parches más cercanos entre sí, de tal manera que por lo menos toda esta media luna se vea restaurada. De pronto en algún momento este parche creció tanto y este otro creció tanto que de pronto en algún punto se puedan también unir, de tal manera que pues se fomente la unión de todos esos parches, ¿sí? Bueno, de pronto una pregunta acá como para recorderis. ¿En qué disposición estarían estos parches? A ver, les pregunto. ¿Estarían en disposición regular, disposición random o disposición agregada? Random. Ajá. ¿Alguien más? Circular, parece eso. Circular. Bueno, a ver, volvamos a ver. Bueno, sí, circular, Es lineal circular, no, profe. dendrítica no. Bueno, sí, entonces podría ser random, también podría ser circular. Sí, bueno, ahí está un poco extraño, ¿cierto? A ver, ¿qué otra pregunta les iba a hacer? Ujujú. A ver, a ver, a ver. La forma de esos parches, ¿cómo podrían entenderla? ¿Qué forma tienen? Alargados, Alargados, no profe. son redondos. Sí, como medio alargados, como redondos, como ese alargado que veíamos en la anterior, en esa diapositiva de los tipos de parches que eran como así, ¿cierto? Entonces, en general son así, de pronto estos chiquitos podrían ser como un poquito redonditos, ¿cierto? Entonces, lo que les decía, obviamente en la naturaleza no se van a encontrar con esto o con esto, se van a encontrar con esto, con estas formas extrañas, ¿sí? Entonces, a ver qué otra pregunta les quería hacer. No, ya no se me ocurren más preguntas. De pronto ahí, ¿cuál sería el parche más biodiverso? ¿Cuál creerían ustedes? Pues sería el más grande, ¿no, profe? Ujú. Sí, podría ser el Debe más. tener más diversidad, Ujú, más exactamente. recursos, más diversidad. Ujú, sí, señor. A ver, ¿qué otra pregunta? Entonces, como les digo, seguramente este parche va a ser el más importante. Entonces, debe ser el que más conexiones tenga, ¿sí? Cuando uno va a un proyecto de estos, entonces debe establecer cuál es el parche más importante. Acá obviamente es muy fácil decirlo. El más importante es este. De pronto que tengamos parches del mismo tamaño, pero resulta que ese parche del mismo tamaño se encuentra por acá, ¿cierto? Entonces, este parche va a ser el más importante porque se va a poder interconectar con todos o casi con todos
los, los demás, los demás parches, ¿sí? Entonces ya dependería, ¿sí? De la situación en la que a ustedes se les presente esa disposición, tamaño, forma de parches, ¿sí? Bueno. A ver, esto no avanza. Profe, Dime. una pregunta. ¿Y en caso de que la distribución de parches la puede devolver, por favor? Sí. Eso, en caso de que la distribución de parches, es decir, los 4 o 5, a ver, 2, 4 o 6 pequeños, estén, digamos, a un lado. A ver, esperen. O sea, es decir, por ejemplo, que todos ocupen un mismo espacio por este sector y siga estando grande, ¿sigue siendo el grande lo importante o ya vendrían a ser los otros? Buena pregunta. O sea, tú te refieres que todos estos, este y este, estén acumulados nomás en este circulito rojo. Ajá. Ahí entonces, si la cobertura vegetal es mayor a esta, ¿cierto? Y hay mayor disposición de especies, hay de pronto hasta mayor interconexión, mayor cercanía entre los parches, esos parches serían los más fundamentales, los más importantes. Obviamente tocaría buscar la forma de o interconectar estos parches con estos, o de alguna manera fomentar que acá crezca ese ecosistema y que acá también crezca ese ecosistema, de tal manera que hayan una población o ese ecosistema acá a este ladito y este ecosistema acá a este ladito, de tal manera que se recupere por lo menos parte de esa cobertura vegetal perdida, ¿sí? Es Acá, decir, que podemos encontrar, si encontramos un caso así, o sea, más el parche principal o los parches principales serían los que sean más fácil de conectar. Exactamente, los más fáciles de conectar, además de su tamaño, ¿cierto? Recordemos que el tamaño va a implicar cobertura vegetal, mayor presencia de especies en general. Puede que el parche por dentro también esté muy malo, puede que sea muy grande, pero que por dentro no tenga la estructura necesaria de un parche en buen estado, por decirlo así. Entonces, en ese caso también toca entender la calidad de esos parches. Y por eso hablamos de todas esas... de todas estas características, ¿sí? Del tamaño, forma, tipo biótico, que esto es como de las características más importantes, ¿sí? Ya va a depender. Entonces, ustedes cuando se enfrenten a un proyecto de estos, ojalá y algún día les toque, tienen que ver cuáles van a ser las condiciones más importantes que les van a ayudar a que este proceso de restauración sea más rápido, que les ayude pues hasta economizar dinero, a cumplir este trabajo en el tiempo estipulado y demás, ¿sí? ¿Sí es claro para ti, Joana? Joana no está. Sí, profe, sino que la escuché medio, no la escuché bien. Ah, bueno, vuelvo a repetir. Que pues hablábamos que acá si de pronto estos parches están acumulados acá y tienen mayor cobertura vegetal, pues estos serían los más importantes. Lo que te decía, habría que ver la manera de interconectar estos parches con este, que tocaría buscarse el camino más corto para interconectarlos, ¿sí? Que obviamente va a ser muy complicado porque van a estar muy distanciados. Por eso te decía, de pronto acá ver la manera de fomentar el crecimiento de ese ecosistema, pero acá también. De hecho, acá veo que hay otro parche grande, si no estoy mal, todo esto sería otro parche grande y esto sería otro parche. De pronto fomentar que acá, dentro de este caminito, podríamos decir, se fomente el crecimiento de ese ecosistema. Sí, lo mismo acá, pero eso, como te digo, ya va a depender de la forma, del tamaño, de las diferentes características de los parches, ¿sí? Y pues cuando a ustedes les toque enfrentarse a un proyecto de la vida real, pues van a tener que tener muy en cuenta todas esas características porque, como les digo, van a estar muy limitados por el factor tiempo y por el factor económico o por el factor dinero. Entonces ahí les toca a ustedes cómo tener muy en cuenta qué se podría hacer, cuál sería la mejor manera de actuar ante eso. Bueno, chicos, veo que se nos acabó el tiempo, entonces salgamos y volvamos a ingresar.